Hola, buen día. Bienvenidos nuevamente a su materia didáctica 1. Mi nombre es Giselle Vargas. Hoy vamos a ver lo que es la unidad número 2 con el título Método, Planificación y Fines para la Enseñanza. En este módulo 2 nos corresponde dar temas como lo que es la didáctica y la enseñanza. Vamos a ver los métodos, vamos a ver lo que es el currículum, vamos a ver el aprendizaje para la psicología cognitiva, cómo ha influido la psicología dentro de lo que es el aprendizaje. También vamos a ver lo que es la planificación de la enseñanza y para qué enseñar, cuáles son los fines de la enseñanza. Dentro de los elementos que podemos mencionar de la didáctica tenemos el alumno, los objetivos, el profesor, los métodos, las técnicas de enseñanza, los medios geográficos, económicos y culturales que inserta en la escuela. O sea, estos son los elementos que componen lo que es la didáctica. También tenemos algunos ejemplos de métodos de enseñanza como lo son eh, el aprendizaje por proyectos, el aprendizaje por proyectos, tenemos la enseñanza por proyectos, la enseñanza programada, la enseñanza por investigación. Dentro de lo que es la construcción de la metodología, tenemos que considerar algunos componentes para lo que es nuestra didáctica. Cuando vamos a hacer nuestra planificación, tenemos que tener muy en cuenta las estructuras cognitivas previas del estudiante. ¿Cuáles son esos saberes previos que tiene el estudiante? También el tiempo en el que se pretende que los estudiantes puedan aprender estos contenidos y la organización de los materiales y los contenidos que vamos a presentarle a los estudiantes, ya que estos elementos que forman parte de la estructura conceptual pueden diferir de las estructuras psicológicas existentes en el alumno, por lo cual se presenta como una proyección de forma en la que en realidad pueden ser objetadas. Entonces tenemos que tener muy en cuenta cuando vamos a hacer esta construcción metodológica cuál es la estructura cognitiva previa del estudiante, con qué saberes ya vienen a nuestra materia. Entonces, cuando hablamos de currículum, nos hacemos la pregunta, ¿qué enseñamos finalmente? En efecto, si decimos que la enseñanza tiene que ver con la transmisión de contenidos o saberes, habría que analizar en qué consisten esos saberes y por qué forman parte de lo que debemos transmitir. ¿Por qué es importante transmitir esa información? Dentro del currículum como texto, tenemos que el currículum como texto es una selección de contenidos y objetivos jerarquizados y graduados referentes a lo que es al marco teórico, fundamentando dicha selección. Y también que es un conjunto de contenidos temáticos, propósitos, recomendaciones metodológicas, pautas para la actuación del docente, etcétera. Todos ellos estructurados por el Sistema Educativo Nacional, adoptados y adaptados por cada provincia, en los diferentes contextos en que se desarrolle la programación. Cuando hablamos de currículum como todo lo referido a la educación, nos referimos a ese conjunto de todo lo que hay que hacer, de todo lo que se va a desarrollar en la institución educativa. También nos referimos pues al conjunto de experiencias de aprendizaje, en el sentido pues más amplio, planificando pues la intencionalidad y los contenidos explícitos o implícitos de lo que vamos a dar, que se desarrollan en una institución escolar con el fin de alcanzar el dominio de los contenidos, ya sea de manera actitudinales, procedimentales o conceptuales, que la sociedad considera como significativo y que el estudiante debe aprender. Algunos autores señalan que existen diferentes niveles o instancias de la comprensión curricular. Entre ellos tenemos el primer nivel que corresponde al Estado, el segundo nivel que corresponde a las provincias y el primer nivel que compete a lo que es la institución escolar como tal. Entonces, el aprendizaje dentro de lo que es la psicología cognitiva habla de que el aprendizaje es indudablemente ese proceso natural que tiene todo ser humano, en donde se vincula la forma en la que el ser humano se apropia del mundo para de alguna manera dominarlo en sus aspectos más inmediatos o cercanos. Entonces, aprendemos que el fuego quema y que existen objetos pesados mediante la experiencia. Pero también hay otros aprendizajes que no son solamente los basados por la experiencia, sino que aquellos se originan en la pura razón, en que 1 más 1 es igual a 2. No es algo que podemos contarlo de alguna experiencia en el sentido estricto, sino que con toda justa podríamos hablar de distintos tipos de aprendizaje.
eso va a depender cada quien de sus diferencias individuales. También Piaget mencionaba que el aprendizaje lo atribuye principalmente a una combinación de lo que es la maduración del cerebro y la expansión de las propias oportunidades ambientales. Ausubel mencionaba que el estudiante puede aprender a partir de la conexión que establece entre los saberes escolarizados, o sea, entre lo que aprende en la escuela y lo que ya ha aprendido en otros ámbitos en el que desarrolla. Esto influye mucho el contexto en el que le rodea. También una de las cosas principales dentro de lo que es la educación es el aprendizaje significativo, ya que difiere del aprendizaje repetitivo o memorístico, precisamente en la calidad de la conexión del sujeto, ya que establece entre lo que es el material nuevo, o sea, los contenidos escolares y sus esquemas de conocimiento previamente adquiridos, en donde se da una asimilación de ese contenido y una adaptación al nuevo contenido. La psicología puede aportar en la comprensión de los procesos educacionales, pero también están influidos por el aprendizaje individual y el aprendizaje social. O sea que no solamente vamos a tener en cuenta en nuestros aprendizajes lo que vemos en nuestros centros escolares, sino también lo que vamos a aprender individualmente y socialmente. El aprendizaje en relación a lo que es una persona o grupo es el que tiene lugar en el intercambio con otros seres humanos, ya sea tutores, docentes, coordinadores o con los grupos sociales, la familia, la escuela, la iglesia, etc. El aprendizaje está en estas tres etapas, por lo menos se da en la relación con los grupos de pares. También está el aprendizaje a través de las herramientas culturales y está el aprendizaje a través de las organizaciones sociales. Dentro de lo que es la planificación de la enseñanza, para planificar la enseñanza es necesario antes que nada que el docente realice un análisis o un diagnóstico básico de la realidad. ¿Qué es lo que el estudiante necesita aprender? Y dentro de eso, de esa planificación, tenemos 4 momentos específicos que son los que nos van a ayudar a implementar o a desarrollar nuestros contenidos, que son el momento analítico explicativo, el momento normativo, el momento estratégico y el momento táctico operacional. También tenemos algunos, vamos a ver aquí pues en esta unidad criterios o requisitos para una buena planificación. Entre ellos está el diseño de la enseñanza debe ser científico y reflexivo, el diseño de la enseñanza debe ser práctico, el diseño de la enseñanza debe ser público. Entre los elementos que constituyen la planificación de la enseñanza podemos mencionar, siempre tenemos que tener en cuenta que debe llevar objetivos, contenidos, actividades, el tiempo en el que vamos a dar esos contenidos, los recursos que vamos a utilizar, la bibliografía, de dónde vamos a sacar esos textos y la evaluación para desarrollar nuestros contenidos. Entonces, en resumen, ¿cuál es el fin de enseñar? ¿Hacia dónde vamos cuando queremos enseñar algún contenido? Alicia Camillioni sostenía que la didáctica es una disciplina estrechamente relacionada con los proyectos sociales y educativos. Por eso mismo, la pregunta del para qué de la enseñanza es una pregunta por el sentido de la educación escolar de hoy. Con esto, pues termino mi presentación de la unidad número 2, así que nos vemos en clase. Muchas gracias.